El sol del mediodía caía sin piedad sobre el polvo del camino cuando todo parecía decidido y, aún así, nada lo estaba. Aquel instante luminoso, cruelmente claro, fue el momento en que una vida a punto de ser vendida cambió el rumbo de muchas otras. En pleno día, con el cielo abierto como testigo, una mujer apache arrodillada sintió que el mundo la miraba como si fuera un objeto, y sin saberlo, también estaba a segundos de convertirse en el centro de una elección imposible que nacería del corazón de dos niñas. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que un solo acto puede cambiarlo todo, te invitamos desde ahora a darle like al video, comentar, compartir esta historia y suscribirte al canal para que más personas recuerden que la humanidad aún puede vencer a la crueldad. Haitiana había aprendido a contar el tiempo por la posición del sol. Cuando estaba alto y blanco, como aquel día, sabía que no había sombras donde esconder el miedo. Sus rodillas, marcadas por el polvo y la madera áspera, dolían menos que el peso de las miradas clavadas en su espalda. El mercado improvisado no era más que una plataforma vieja, rodeada de tablones con letras torcidas que anunciaban venta como si se tratara de ganado. El aire olía a madera seca y a decisiones tomadas sin compasión. Haitiana mantenía la espalda recta no por orgullo, sino porque rendirse en público era regalar lo último que le quedaba. Había perdido su aldea, su familia y su nombre verdadero, pero no su voluntad de seguir viva. A pocos pasos, bajo la sombra breve de un techo de madera, se encontraba Esteban Calderón, un hombre endurecido por la frontera y por la viudez. Su vida había sido una suma de silencios largos y responsabilidades pesadas desde que su esposa murió de fiebre una primavera demasiado temprana. Sus hijas, Alma y Renata, eran su razón para levantarse cada mañana, aunque el cansancio le viviera en los huesos. Él había llegado a aquel lugar por asuntos de tierra y comercio, no por crueldad, pero en aquellos tiempos la línea entre necesidad y barbarie era peligrosamente delgada. El vendedor hablaba con tono confiado, explicando que el comprador podía elegir lo que quisiera, como si el mundo entero cupiera en una frase tan simple y tan brutal. Alma y Renata observaban en silencio, con los ojos grandes y atentos que solo tienen los niños cuando sienten que algo no encaja. El día era claro, sin nubes, y aún así ellas sentían un nudo en el pecho. Nunca habían visto a alguien tratado así, como un objeto expuesto bajo el sol. Alma, la mayor, apretaba la mano de su hermana menor, Renata, que no dejaba de mirar a Haitiana con una mezcla de miedo y compasión. No entendían del todo lo que ocurría, pero sabían que aquello estaba mal. Las niñas habían crecido escuchando historias de su madre sobre la dignidad y el valor de cuidar a otros, y esas palabras, guardadas como semillas, empezaban a germinar en ese instante. Haitiana levantó la mirada apenas, lo suficiente para ver a las dos niñas. No fue una mirada suplicante, sino un reconocimiento silencioso. Había visto muchos ojos llenos de codicia y desprecio, pero aquellos eran distintos. Eran ojos que preguntaban, que dudaban, que sentían. Por un segundo, Haitiana recordó las mañanas en su tierra, cuando el sol también brillaba así y las mujeres enseñaban a los niños a escuchar al viento. El recuerdo fue tan fuerte que casi le robó el aliento, pero se sostuvo. No permitiría que aquel día le arrancara también la memoria. Esteban escuchaba la oferta sin entusiasmo. Tenía dinero, tenía tierras y tenía problemas suficientes. No necesitaba añadir uno más. Sin embargo, algo en la escena le pesaba. Tal vez era la forma en que el sol iluminaba el rostro de la mujer arrodillada, revelando una fortaleza que no combinaba con la humillación del momento. Tal vez eran las manos de sus hijas temblando ligeramente en las suyas. Cuando el vendedor terminó de hablar, Esteban sintió que todas las miradas se posaban en él, esperando una decisión que parecía inevitable. El silencio se alargó, denso como el calor. Esteban pensó en su casa, en las noches largas en las que Alma preguntaba por su madre y Renata se quedaba dormida con lágrimas secas en las mejillas.
Pensó en lo difícil que había sido aprender a cocinar, a peinar trenzas, a fingir que todo estaba bien cuando nada lo estaba. Pensó en lo cansado que estaba de ser fuerte todo el tiempo. En ese momento, creyó estar tomando una decisión práctica, una más en una vida de elecciones duras, cuando asintió con la cabeza, aceptando la posibilidad que le ofrecían. Fue entonces cuando las manos pequeñas tiraron de su abrigo. Alma y Renata lo miraban con una determinación que no parecía propia de su edad. Sus ojos brillaban no por el reflejo del sol, sino por una certeza nacida del corazón. Ellas no veían a una prisionera ni a una mercancía, veían a alguien que necesitaba un hogar tanto como ellas habían necesitado una madre. Aidiana sintió el cambio antes de entenderlo. El aire parecía distinto, como si el día hubiera decidido escuchar. El vendedor sonrió, seguro de la transacción, pero la seguridad empezó a resquebrajarse cuando Esteban dudó. Las niñas se aferraron más fuerte a él, y en sus gestos había una súplica silenciosa que atravesó cualquier barrera. Esteban miró a Aidiana otra vez, esta vez no como parte de un trato, sino como una persona. Vio las cicatrices en sus brazos, no como marcas de derrota, sino como mapas de supervivencia. Vio el cansancio en sus ojos y, detrás, una dignidad intacta. El acuerdo que se estaba formando ya no era el mismo. El vendedor hablaba, pero sus palabras se perdían en el ruido del viento. Esteban sintió un peso en el pecho, una mezcla de miedo y claridad. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, y no solo la suya. Las niñas, ajenas a las consecuencias prácticas, solo sabían que no podían dejar que aquella mujer desapareciera de sus vidas antes de siquiera haber entrado en ellas. Aidiana no escuchó las palabras exactas, pero entendió el gesto cuando las cadenas fueron retiradas de la plataforma. El sol seguía alto, implacable, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como un enemigo. Bajó de la tarima con pasos inseguros, no por debilidad, sino por incredulidad. El mundo no solía regalar giros así. Caminó unos pasos, sin saber qué esperaba de ella, solo que algo había cambiado. Las niñas la miraban como si ya le perteneciera, y esa mirada era más aterradora y hermosa que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado. El camino de regreso fue silencioso. El día avanzaba, marcando cada hora con luz intensa. Esteban no sabía cómo explicar lo que había hecho, ni cómo funcionaría aquello en la práctica. Sabía de trabajo, de tierra y de pérdidas, pero no de cómo integrar a una mujer apache, marcada por el dolor, en una familia rota que apenas se sostenía. Aidiana, por su parte, observaba el paisaje con atención, como si necesitara memorizar cada árbol, cada colina, por si aquello también resultaba ser un sueño pasajero. Alma y Renata no dejaban de mirarla, como si temieran que desapareciera si parpadeaban. La casa de Esteban era sencilla, bañada por la luz del día que entraba sin obstáculos. No había lujos, pero sí huellas de vida, de risas pasadas y silencios presentes. Aidiana cruzó el umbral con respeto, consciente de que estaba entrando en un territorio desconocido. El primer día pasó sin grandes gestos. El sol recorrió el cielo y se ocultó, y nadie dijo mucho. Sin embargo, en los detalles pequeños comenzó a formarse algo nuevo. Aidiana ayudó a preparar la comida con movimientos precisos, aprendidos de otra vida. Alma y Renata la observaban, imitaban, aprendían sin darse cuenta. Esteban, desde la distancia, sentía que la casa respiraba distinto. Los días siguientes trajeron desafíos. El pueblo no veía con buenos ojos la presencia de Aidiana. Las miradas eran duras, los murmullos constantes. Esteban dudó muchas veces, preguntándose si había condenado a sus hijas a una vida de rechazo. Aidiana sentía ese peso, y más de una noche estuvo a punto de marcharse antes del amanecer, convencida de que no tenía derecho a causar problemas.
Pero cada mañana, el sol volvía a levantarse, y con él, la certeza de que huir ya no era una opción tan sencilla. Las niñas la buscaban al despertar.